Bienvenidos de nuevo a 7 días, este programa que vuelve a incorporarse a la programación de Navarra Televisión. En él repasaremos, como siempre, los principales titulares que nos deja la semana. Una semana en la que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, pasó por las instalaciones de Navarra Televisión para someterse y responder a las preguntas de 4 periodistas. Aseguraba la presidenta que en breve estará lista la reforma fiscal y que esperan, dijo, cuente con el apoyo de más fuerzas que las del cuatripartito. También habló de revisar los acuerdos con el Estado en lo referente a las aportaciones y también en lo referente al IVA. Declaraciones de la presidenta que valoraban además otras formaciones del arco parlamentario. Sale al paso de las críticas por falta de acción y defiende Uxue Barkos que su gobierno ha tomado ya decisiones de calado, enfrascados ahora en diseñar una reforma fiscal que tendrán lista a fin de año y para la que esperan contar con más votos que los 26 del cuatripartito. Y me gustaría pensar que la veremos con algún voto más que los 26. Desde luego lo vamos a trabajar y lo vamos a intentar. Una reforma fiscal que no tiene como objeto simplemente recaudar más de cualquier manera, no. Primero, no dejar de recaudar, que es lo que estamos viviendo con la reforma que se cosificaba a finales de 2014, no dejar de recaudar, y segundo, reequilibrar el esfuerzo recaudatorio, y hay margen para ello. Un salario normal no debiera por qué verse castigado, ni mucho menos aquellas rentas que son escasas, han de verse beneficiadas y, por supuesto, han de verse más comprometidos, yo no diría castigados, aquellos sueldos como el mío, de presidenta, 69.000 euros al año. Barkos busca mejorar la situación de las arcas forales y no solo vía impuestos, también pretende una revisión de la creciente aportación de Navarra al Estado, 616 millones el próximo año, aunque no es el único aspecto que quiere negociar en el convenio económico. Tenemos problemas varios y alguno de índole importante, como por ejemplo la manera en que estamos recibiendo las aportaciones por IVA. Hay que revisar muy severamente todos los modelos que nos hemos dado. Fue una equivocación por parte del anterior gobierno foral la de aceptar la negociación de una reforma del convenio mientras estaba negociando el asunto del IVA Volkswagen, porque realmente terminó siendo una manera de chantajear la posición foral, la posición navarra. A revisar y negociar también con el Estado el futuro de la alta velocidad navarra. Barkos aclara cuál es la apuesta del cuatripartito. Optimizar los medios que tenemos y tratar de buscar una salida de altas prestaciones, también mercancías, en ancho de vía europeo, aprovechando la obra que sí se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca y, por lo tanto, Y Vasca. Hacerlo desde Pamplona en salida. Y no ve viable el proyecto de la nueva estación y 9.000 viviendas en Etxabakoitz. En estos momentos, una apuesta a esas características es evidentemente, a todas luces, imposible de acometer. 9.000 viviendas en Etxabakoitz. La presidenta aseguró además que con transitoria cuarta o sin ella, Navarra terminará decidiendo su futuro. Bueno, en una hipotética reforma constitucional, pues terminará con la transitoria cuarta. En cualquier caso, la voluntad y la soberanía navarras terminarán imponiéndose. Y lanzó un mensaje a UPN y sus votantes. Una oxigenación de esta formación es absolutamente básica, prioritaria y necesaria para la defensa de sus propios intereses, pero yo diría también para la defensa al final del sentido común en el conjunto de la política navarra. Ahora bien, ese espacio político al que representa Unión del Pueblo Navarro a mí me merece todo el respeto del mundo y, por supuesto, para él vamos a trabajar. Y me encantará que a lo largo de estos 4 años el encuentro pueda producirse en aras al respeto a esos votantes. De los consejeros estos días. Asuntos a debate sobre la mesa que los grupos parlamentarios ya han valorado. Entre otros, Uxue Barkos se refirió a la transitoria cuarta, aunque aseguró será Navarra la que decida su futuro. Uxue Barkos y su formación política están en el legítimo derecho a pensar o a creer que Navarra debe formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca, pero entenderá que Unión del Pueblo Navarro pues pensamos todo lo contrario. Yo creo que no es necesario ahora mismo abrir ese debate, la ciudadanía no está en ello, pero Uxue sabe perfectamente cuál es la idiosincrasia y cuál es el sentimiento del pueblo navarro. Barkos afirmó que el anterior ejecutivo se equivocó al negociar el IVA de Volkswagen junto al convenio económico. Contó con un amplísimo acuerdo en el Parlamento, con el conjunto de las fuerzas políticas navarras. En ese sentido, yo creo que fue un acuerdo positivo, fue ratificado por una amplia mayoría y, por lo tanto, nosotros creemos que fue positivo para Navarra. No ha tenido todavía oportunidad de sentarse con el Gobierno. Nosotros ahí, desde luego, le damos absoluta mano tendida para negociar la mejor de las circunstancias. Respecto a la reforma fiscal en la que ya trabaja el Gobierno, UPN tiene claro cuál será su postura. Pues veremos la propuesta que se hace, pero mucho me temo que por lo que están anunciando nosotros no vamos a poder estar de acuerdo. Tenemos muy claro cuáles son nuestros parámetros en los que nos queremos mover en la reforma fiscal.
hablemos. Y la presidenta no quiso perder la oportunidad para mandar un mensaje a UPN sobre los posibles encuentros políticos durante esta nueva legislatura. Los encuentros se producen, lógicamente, en el Parlamento, pero también es verdad que lógicamente, ella es quien elige, en este caso, los compañeros de viaje, y, lógicamente, cuando uno elige unos compañeros de viaje, como es el caso de Bildu, pues, lógicamente, eso supone que el acuerdo con otras fuerzas políticas sea mucho más complicado. Muchos asuntos en la mesa que seguro serán debate durante los próximos 4 años. Entre otros temas, escuchábamos a la presidenta adelantar aspectos de la reforma fiscal en la que está trabajando su gabinete. Una reforma en la que los impuestos de la comunidad van a cambiar. Daba cuenta de ella en el Parlamento el consejero de Hacienda, y es que los nuevos consejeros ya han comenzado a pasar por la Cámara Foral para dar cuenta de sus programas en las distintas comisiones parlamentarias que, como el Pleno, han arrancado ya esta semana. Estas son las novedades fiscales para el próximo año que el consejero Aramburu ofreció en la Cámara. Que los que más tienen deben ceder algo a los menos favorecidos. Con este punto de partida, el consejero de Hacienda anuncia algunas de las medidas que incluirán en su reforma fiscal. En el IRPF se incrementa la aportación de las rentas más altas. Incrementar el tipo marginal de la tarifa general del impuesto en un punto desde los aproximadamente 40.000 euros y de base hasta 2 puntos desde más de 100.000 euros. Se plantea suprimir a futuro la deducción por vivienda y se reducen también las deducciones por planes de pensiones. Pues algunos contribuyentes en una determinada situación van a pagar más que en el Estado por un determinado impuesto, igual por otros no, pero también igual a lo mejor tienen otro tipo de prestaciones sociales o de nivel de vida debido también al estado de bienestar, ¿no? Novedades también sobre el impuesto de patrimonio. Se reduce el mínimo exento de 800.000 euros a 550.000 y se rebaja de 1,5 millones a 1 millón el valor de bienes por los que será obligatoria la presentación de la declaración. En el capítulo de impuesto de sociedades, Aramburu anuncia que las SICAV pasarán al régimen general. Se aumenta la tributación de las grandes empresas y se establece un suelo tributario del 13%. Aramburu ha dicho que el Ejecutivo está ya trabajando en la elaboración del proyecto de presupuestos, pero advierte que el verdadero margen del presupuesto es muy reducido. La estabilidad presupuestaria, el déficit, el techo de gasto, el peso de la deuda y los compromisos adquiridos lastran la capacidad de maniobra. Avanzar en este contexto va a suponer un esfuerzo de imaginación y de audacia. El consejero de Hacienda también ha adelantado que el Gobierno impulsará la modificación de la Ley Foral General Tributaria para mejorar los recursos en la lucha contra el fraude. La polémica de la semana ha vuelto a venir de la mano del Ayuntamiento de Pamplona. Tras la polvareda mediática por la camiseta de Spiderman del concejal de Aranzadi durante el desfile del privilegio de la Unión, esta vez el conflicto ha venido provocado por el cambio de usos de la sala de armas de la Ciudadela. Una decisión que ha dejado sin ubicación a una exposición sobre las víctimas del terrorismo organizada por la Policía Nacional. Es el nuevo motivo de discordia entre los grupos municipales. Los nuevos usos destinados en la sala de armas de la Ciudadela prohíbe el montaje de exposiciones en su planta baja. Una nueva normativa que impide que se pueda exhibir una muestra de la Policía Nacional sobre las víctimas del terrorismo, ya acordada con el anterior equipo de gobierno de UPN. Los grupos de la oposición acusan al cuatripartito de censura, hipocresía y falta de sensibilidad. Las triquiñuelas, las argucias, los trucos para impedir algo que ya tenían decidido de antemano, como han hecho también con otras cosas, lo han aplicado también aquí. Todos estábamos sorprendidos con esa nueva resolución por la cual se impedía que la planta baja de la sala de armas de la Ciudadela fuese un espacio expositivo. No entendíamos las razones, no estaban justificadas y ahora las entendemos. Ha sido, insisto, un truco para impedir aquello que ya de antemano querían que no se celebrase, porque bastaba mirar el expediente municipal previo para saber que esa exposición estaba autorizada, estaba aprobada. Ellos lo sabían cuando adoptaron esa resolución y lo han ocultado, sus auténticas razones las han ocultado a todos los ciudadanos. Se había publicado que la sala de armas no iba a ser lugar para exposiciones, cuestión que no entendíamos porque siempre ha sido así. Pero ahora hemos visto cuál ha sido la verdadera razón. Y lo que también nos molesta es que no se sea sincero, que no se diga abiertamente cuál es la razón, que se actúe con esta hipocresía y que se considere que la ciudadanía tiene tan poca inteligencia que no se va a dar cuenta de ello.
O sea, nos parece de verdad muy mal lo que se ha hecho. El equipo de gobierno defiende que exposiciones como esta deben exhibirse en otro tipo de instalaciones. El gobierno cuatripartito que gobierna Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona, en mayoría absoluta cualificada, ya dijo en su momento que la Ciudadela se iba a destinar a usos culturales y artísticos. Además es algo que iba también en el programa electoral. El proyecto Iriartea, Ciudad del Arte, se iba a destinar a esos usos. Y creemos que esta exposición no reúne los requisitos de contenidos culturales y artísticos, no va más allá de la polémica que se quiera crear en torno a esto. En cualquier caso, esto no supone en absoluto, como se ha dicho, que se haya prohibido o que se haya suprimido una exposición. Lo que se estima es que tendrá que ir en otro recinto. Si me preguntáis cuál es el recinto que creo yo que tiene cabida una exposición con esta temática, pues os respondería pues que tendrá que ser, por ejemplo, en dependencias del Ministerio del Interior, acuartelamientos, etcétera. Y por mi experiencia previa y tal, pues me he dedicado a organizar de vez en cuando algún tipo de evento, pues ciudadano o cosas con asociaciones y tal, y durante 16 años nadie ha podido usar esa sala, ¿no? Entonces justo cuando empieza, digamos, el gobierno del cambio, que el primer uso sea la Policía Nacional, y no, yo que sé, cualquier tipo de colectivo ciudadano, como si es una asociación de vecinos, como si es el hogar del pensionista de la Rochapea, que me lo acabo de inventar, no sé si existe, ¿no? Pues entendíamos que era como una mala manera de empezar a darle un uso ciudadano a los espacios públicos, ¿no? Simplemente, pero vamos, nada más. Yo no conozco el contenido de la exposición tampoco. En su día nos tocó también el contenido de la América 66 y nosotros planteamos una crítica en ese sentido. Yo creo que es importante conocer el contenido concreto de las exposiciones antes de valorar si hay una falta de sensibilidad o no al respecto, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, a mí no me ha tocado como cultura, pero sé que ha habido dificultades para conocer el contenido concreto de la exposición y eso es importante saberlo antes de ponerlo en un lugar público también. En el medio, Geroa Bay, que se desmarca de la polémica surgida. Bueno, para nosotros quizá el error es que se susciten debates de esta naturaleza en relación con una exposición, con algo tan delicado como las víctimas del terrorismo. Siempre hemos dicho que es mala la utilización política de estas cuestiones y seguimos pensando que es igual de negativa. Nosotros por nuestra parte creemos que no costaba nada el haber mantenido un compromiso que tenía el Ayuntamiento con el equipo anterior y desde luego darle un nuevo giro a lo que debe ser las actividades culturales en el ámbito de la Ciudadela, que creemos que debe ser un espacio reservado exclusivamente para esas actividades culturales. Tras el debate surgido, el Gobierno de Navarra ha dicho que respeta la competencia municipal. La presidenta Barcos aseguraba que la polémica estaba en vías de solucionarse. Nosotros no vamos a entrar a valorar. Lo que sí le puedo decir es que creo que en estos momentos, hasta donde alcanzo a conocer y algún dato tenemos, el tema está en vías de solucionarse y por lo tanto, bueno, como digo, entiendo que la polémica nunca debió ser. La opción del Ayuntamiento de Pamplona ha sido, repito, la de llevar a cabo cambios y reformas en la ordenanza con respecto al uso de determinados espacios públicos en las que no vamos a entrar y lo que nos podría preocupar es, como digo, el que se pueda llevar a cabo. La delegación del Gobierno tilda la decisión de censura. Que Bildu aquí está demostrando lo que es totalitario, la censura que está realizando con todo aquello que no le gusta, tiene verdadera alergia a la palabra víctimas. La victoria de la libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, es una muestra itinerante que se ha expuesto en diferentes capitales de España y en el Parlamento Europeo. Pamplona se declara ciudad libre de desahucios. A falta de la aprobación en pleno, el Ayuntamiento quiere convertirse en intermediario con la banca para evitar ejecuciones hipotecarias. Anuncian que la Policía Municipal de Pamplona no intervendrá como refuerzo en casos de desahucio. Además, no ha sido el único anuncio en materia de vivienda. El Ayuntamiento quiere rehabilitar los 170 pisos de propiedad municipal vacíos para destinarlos a familias en situación de emergencia social. De momento, se van a habilitar 25 viviendas en La Rochapea, San Jorge y Bustinchuri. Pamplona se declara ciudad libre de desahucios, una decisión que, entre otras cosas, afectará a la participación de la Policía Municipal en las ejecuciones hipotecarias. Además, desde el equipo de gobierno no se descarta que los propios concejales acudan a tratar de impedirlos. La policía interviene a órdenes del juez y el Ayuntamiento no tiene capacidad legal de plantear nada, pero ha habido, digamos, aquí y en otros sitios, ocasiones en las que se plantean refuerzos a esas situaciones
Y bueno, desde el ayuntamiento no daríamos, digamos, no veríamos con buenos ojos si no se generarían dispositivos de apoyo. Es más, el ayuntamiento se plantearía acudir en un momento determinado a ese tipo de procesos si no somos capaces, que es nuestra intención prioritaria, de resolverlos antemano, a personarnos y tratar de intermediar in situ. El ayuntamiento, no obstante, trabajará para anticiparse a esas situaciones. Lo que pretende es evitar que las familias que no puedan pagar salgan de su casa. Por eso quiere centrarse en la parte preventiva. Querríamos centrarnos más en la parte preventiva, es decir, estamos convencidos de que podemos conseguir resolverlos antes de, no acudir ya al mal cuando el mal está ya, digamos, prácticamente es irreversible o de difícil reversión, sino anticiparnos. Y lo quiere hacer negociando con los bancos, a los que pedirá que no emprendan ningún desahucio sin haberlos informado antes. La cita con las entidades bancarias, donde queremos también darles traslado, queremos que sean, hay fórmulas distintas, que sean también, digamos, parte de la solución a ese problema, que se comprometan junto con el ayuntamiento. Además, pedirán conocer los procedimientos cuando todavía estén en sede judicial. Para ello quieren reunirse con el presidente de los jueces navarros. Es una de las medidas contempladas en el Foro contra la Pobreza y la Precariedad. El ayuntamiento ha establecido 4 áreas de trabajo. Va a reunirse con colectivos y entidades sociales para establecer las necesidades más urgentes y aprobar medidas para erradicarlas. Esta es una de las 170 viviendas municipales vacías en Pamplona. El ayuntamiento quiere rehabilitarlas para dedicarlas a situaciones de emergencia y alquiler social. A este ayuntamiento le gustaría ir recuperando todo el patrimonio, ponerlo en función y desde luego ofertarlo a la ciudadanía, empezando por la ciudadanía con menos recursos. Lo primero es actualizar el inventario municipal. Como no sabemos con seguridad digamos cómo está el inventario, pero estarían entre 170 y 180 las viviendas disponibles. Y ahora lo que estamos haciendo es determinar en qué grado de disponibilidad, por el coste económico que suponen, ponerlas en marcha. De momento se van a rehabilitar 25 viviendas en los barrios de La Rochapea, San Jorge y Bustinchuri, que se espera estén listas para finales de año. Otras, como esta, ubicada en la antigua estación de autobuses, tardarán más debido a su mayor deterioro. La vivienda vacía se deteriora, y se deteriora mucho. Por lo tanto, conforme pasan los días, el coste de rehabilitación es todavía mayor, ¿no? Y ese es un problema grave que querríamos atajar. De momento el ayuntamiento va a destinar 200.000 euros para esta primera fase. La intención del consistorio es crear un parque de pisos de alquiler social que dé cobertura a la demanda existente. Tras casi 2 años desalojados, los vecinos de la urbanización La Saitasuna de Llesa han firmado esta semana los documentos por los que la Confederación Hidrográfica del Ebro expropia sus casas. En febrero de 2013 fueron desalojados de sus viviendas por el deslizamiento de la ladera del pantano tras las obras de recrecimiento del embalse. Tras años de lucha e incertidumbre, han llegado a un acuerdo amistoso. 102 familias afectadas y una historia con triste final para casi todos. Hemos estado con ellos en este amargo trago que pone fin a parte de la historia de sus vidas. Llesa ha puesto punto y final a una de las mayores pesadillas de los últimos años. Esta semana 102 familias han acordado con la Confederación Hidrográfica del Ebro la expropiación de sus viviendas en la ladera del pantano. La verdad que son días tristes para la historia de Llesa, pero bueno, el Ayuntamiento de Llesa ha hecho lo que ha podido, pero estábamos atados de pies y manos y en parte también hemos sido bastante perjudicados nosotros, con el tema de los vecinos y con el tema de la ladera, porque era comunal. Los casos más tristes son los de quienes llevan cerca de 30 años viviendo ahí, algunos como vivienda única y otros como punto de encuentro familiar. Los hijos y los nietos nos reuníamos ahí todos los veranos y luego pues teníamos unas instalaciones muy buenas que ahora ya las hemos perdido. Ya llevamos casi 3 años que no hemos venido. La casa se ha estado total estropeando porque claro... Prudencia Alastoy no puede disimular su pena por tener que abandonar la casa en la que ha vivido durante cerca de 40 años. Las palabras han dejado de tener sentido para ella. Ya está. A ver, en un principio ahora nos dan un plazo para poder definitivamente desalojar las viviendas de todo los enseres que podamos tener dentro. Entonces nos dan ahí un plazo hasta el 15 de diciembre. No es una situación buscada y estamos jodidos, estamos fastidiados, ¿no? Pero bueno, tenemos ganas de acabar también de una vez. Otros, en cambio, están satisfechos con el resultado de la expropiación. Pensamos que la zona se iba a devaluar, que era imposible vender una casa allí y tal, pero la realidad es que estamos bastante conformes. Sí. Todos los que han pasado han firmado el mutuo acuerdo y creemos que todos ya, porque más o menos ya está hablado con todos, sabían todos la cantidad que iban a cobrar. Bueno, los pagos ya mientras se hacen se harán en el 2016.
Los propietarios de las 102 viviendas expropiadas en Yesa recibirán una media de 1.100 euros por metro cuadrado, sin tener en cuenta la calidad de la vivienda y las obras acometidas en ella. Además, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas en febrero de 2013, cuando empezó este proceso, recibirán 500 euros por mes, lo que hace un total de 1.600 euros. Otra cantidad fija en este caso que recibirán los vecinos de la Saitasuna es de 10.500 euros por la participación de zonas comunes. Les acompañaba en todo momento un abogado encargado de velar por el cumplimiento del contrato. Y ya se suscribe el documento con el acuerdo económico de indemnización a todos los afectados. A partir de hoy la cantidad debe ganar un interés del 3,5% hasta que paguen. El problema es que, bueno, tardan un poquito de tiempo en pagar, ¿no? El 15 de diciembre, la Che dejará de pagar el alquiler de quienes se han quedado sin casa y ese mismo día, estas 102 viviendas echarán el cierre definitivo. Como en otras capitales españolas, esta semana se celebraba en Pamplona la tradicional Semana de la Movilidad. Unos actos pensados para concienciar a los ciudadanos. Invitan a caminar, a usar la bici o a coger el autobús, aparcando el coche en casa. Este año, como novedad, se ha cerrado el parking de la Universidad Pública a los vehículos privados para fomentar el uso de la bici o la villavesa, algo que no convencía a todos los estudiantes. No ha sido la única propuesta y lo van a ver de una semana que cerrará con el tradicional Día de la Bici. Tocaba ir a la universidad, pero en coche complicado, y esta es la prueba. El aparcamiento de la universidad pública presentaba un aspecto poco habitual para estas fechas. Aparcamiento cerrado y había que buscarse otras vías. Yo vendré con la bici, sí. Vivimos aquí cerca y siempre venimos en bici. Tampoco hemos usado nunca la villavesa. Andando. Tenemos que concienciarnos sobre que hay otras alternativas de transporte. Hay gente, o sea, amigos que viven en la misma zona y tal, y pueden montarse todos en un coche para no contaminar tanto y ahorrar y tal, pues mucho mejor. Y no solo en bicicleta o a pie, el transporte público también ha estado más solicitado que nunca. Aprovechando la campaña de movilidad sostenible, a las puertas del aulario explicaban los beneficios del bono mensual de transporte público. Así como en otras ciudades ya existía, es una tarifa plana mensual. Aquí no existía. Si coges mucho el transporte, cada vez que coges una villavesa, pagas. Entonces, les explicamos un poco a cuánto sale, cómo sale rentable y si les interesa pues podemos tramitarlo aquí mismo. Esta imagen ha sido una sorpresa para los más despistados. Pues no hubiese venido en coche, pero no lo sabía. Es que no sé dónde lo han publicado eso y además me ha parecido un poco mal porque llegaba tarde, tenía un examen aquí y he tenido que ir pues bastante lejos a aparcar y claro, pues un poco más y porque se ha retrasado la entrada al examen, si no pues llego tarde. Yo creo que lo único que van a conseguir es que se aparque más fuera y que haya menos sitio para aparcar esta semana, porque al final gente de los pueblos pequeños y así que tiene difícil para venir va a tener que venir en coche. Es también un problema para la gente que viene de pueblo, pues que tiene que venir todos los días en coche, es un poco problema porque tiene que buscarse un poco la vía para aparcar. Y aunque el aparcamiento estaba desierto, a pocos metros la imagen era muy diferente. Ha sido una carrera por la movilidad y el medio ambiente. Un coche eléctrico, un taxi eléctrico, una villavesa, bicicletas por la calzada, otras por el carril bici y un peatón se miden frente al crono desde el aulario de la UMNA hasta la plaza consistorial. Nosotros nos subimos en la bicicleta y optamos por la calzada por delante, 3,2 kilómetros y ganas de llegar el primero. Hábitos del oficio. No es una carrera, aunque le hayamos puesto ese nombre, es una demostración. Cada cual va a ir en su modo de transporte, respetando las normas de circulación y nuestra estrategia es sencilla, porque como es el medio de transporte más eficaz en ciudades pequeñas y medianas como la nuestra, pues vamos a llegar seguramente los primeros o los segundos. A un servidor esta carrera participativa le ha pillado un poco por sorpresa, de ahí el atuendo poco deportivo, pero es que éramos los periodistas los primeros invitados a pedalear por el medio ambiente. La idea es que se implique también la prensa en difundir estos objetivos y en difundir estos modos de transporte más sostenibles. Nos implicamos. Además, junto a nosotros pedaleaba el concejal de Aranzadi, Armando Cuenca, un habitual de la bicicleta comprometido con este medio de transporte. Lo habéis visto vosotros conmigo, o sea, hay que ser torero, como dirían por ahí, para ir en bici a veces en Pamplona, ¿no? Y esa es un poco pues de las prioridades, ¿no? Intentar que no haya que ser tan valiente para ir en bici, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, pues yo creo que, joder, que motiva porque cada vez hay más gente que la usa, se ve que es un medio de transporte rápido
eficaz ecológicamente, ¿no? Y yo qué sé, y hasta te aporta alegría a primera hora de la mañana, ¿no? A la meta del consistorio pamplonés, el taxi ha sido el primero en llegar, antes incluso que Ángel, nuestro cámara. Y nosotros, la bicicleta por calzada, hemos sido segundos con un tiempo de 14 minutos. Tercero, a 3 minutos, el coche eléctrico, que ha tenido que aparcar en la avenida San Ignacio. Cuarto puesto para la bicicleta, que circulaba por el carril bici. Quinta, la Villavesa, y el peatón en último lugar con algo más de 25 minutos, aunque la mayor victoria ha sido la de no contaminar. Pues eso, ya lo han escuchado, lo importante es reducir la contaminación a la que todos desgraciadamente contribuimos. Nos vamos, volveremos, como reza el nombre de este programa, dentro de 7 días. Hasta entonces.